griego, ver, se dice theorein, o sea, mirar, es teoría. Una teoría es una manera de ver las cosas. Aquí hay otros mares, por si le gustan a Jesús. O nos quedamos con ese. Muchísimas gracias, doctor. Están todos muy bonitos. Muchas gracias. Bienvenida, Renata. Si les parece bien, empiezo con un comercial. Voy a compartirles. Renata, ¿será mejor que apagues tu micrófono porque está haciendo eco? Ay, perdón, doctor. No te preocupes. A ver. Aquí está el comercial. Nada más necesito compartirles la pantalla. Díganme si se puede ver. ¿Alguien lo ve? Sí, sí se puede observar, doctor. Muy bien. Como pueden ver, esto va a ser una conferencia sobre algo que tal vez les pueda interesar. La idea de que hasta donde alcanzo a ver, el derecho es un intento de convivir mejor. No solamente vivir, sino vivir con otros. Lo cual estaría muy bien si los otros se dieran cuenta que nosotros siempre tenemos la razón y nos obedecieran. Pero a veces no tienen el suficiente coleto para darse cuenta de que deberían escucharnos y hacernos caso, y entonces no nos queda más que convencerlos, tratar de arguir con ellos, de argumentarles. No sé si les ha tocado a ustedes que alguien en su familia, en su trabajo, en su escuela, es refractario a aceptar sus razones. Y aparecen desacuerdos para tomar decisiones colectivas, especialmente decisiones jurídicas. Como ustedes saben, prácticamente no hay ley que alguien no considere ilegítima, inválida, inmoral. Entonces, un gran problema para la teoría del derecho es la resolución de conflictos cuando se van a tomar decisiones jurídicas. No sé si les ha tocado a ustedes hacer algún alegato frente a la Suprema Corte. La Suprema es una institución muy especial en todos los países. Y en esta plática se va a hablar de 3 problemas fundamentales. Cuando hay una homogenización, todos piensan igual. No sé si les ha tocado, como en un culto. Y nadie puede divergir, nadie puede tener una opinión alternativa. No sé si les ha tocado estar en un medio ambiente donde hay una presión social muy fuerte para que todos piensen igual. Pueden ser un grupo de adolescentes que no aceptan
que alguien piense como adultos, puede ser un grupo de adultos donde no aceptan que alguien piense como adolescente, puede ser una religión, un grupo de ajedrez, un club de montañismo, puede ser cualquier grupo donde hay un dogma, hay una opinión correcta y toda la gente debe compartirla. Otro problema es la polarización, cuando se les fractura su comunidad y están en extremos apartes. La gente que es completamente de izquierda o completamente de derecha. ¿Sí se acuerdan de dónde viene esta expresión? De la gente que se sentaba en la Asamblea Nacional frente al rey, a la derecha del rey o a la izquierda del rey. Y al final terminaron matándose unos a los otros, literalmente. En Estados Unidos están muy polarizados los demócratas y los republicanos, y cuando discuten en el Senado terminan casi siempre igual que como empezaron, 50 votando a favor y 50 en contra. No importa cuál es el tema, lo que importa es cuál es su partido. Entonces, hay procesos de elección popular que favorecen la polarización. En México hay gente que se va hasta un extremo y no quiere ninguna negociación, ninguna discusión, ninguna deliberación con otra gente. Wallenberg decía que en México confundíamos negociar con transar. Entonces, si alguien decía, yo quiero negociar con otros partidos, la gente decía, estás traicionando, estás abdicando de tus ideales, de tu ideario político, de tus creencias, y así es muy difícil tener un sistema legal que aproveche lo mejor que las diferentes secciones de la sociedad puede dar. Y por supuesto, un gran problema es cuando están en una familia donde todo es vertical. Aquí se hacen las cosas porque yo lo digo. O en un trabajo donde la jefe es la que decide todo y nadie puede discutir nada. Los amos no discuten con los esclavos. Entonces, la dominación que puede darse en el salón de clases, que puede darse en un equipo deportivo, la dominación puede hacer mucho daño a la hora de tratar de resolver desacuerdos. Bueno, a estos tres problemas fundamentales se propone como ayuda virtudes personales. Son vicios sociales, son vicios públicos, que todos piensen igual, que el pensamiento esté en los extremos, que haya una dominación de un pensamiento sobre otro, pero a esos vicios sociales se propone fomentar, para aminorarlos, las virtudes personales, las virtudes de justicia, de bondad, morales, las virtudes de conocimiento, de entendimiento, de inteligencia epistémicas, y las virtudes discursivas, de comunicación, de razonamiento en común, las argumentativas, para tratar de ayudar con esos problemas. Entonces, si a alguna de ustedes les interesa algunos de estos temas, les menciono que la doctora Amalia Anmaya va a dar esta plática, esta conferencia, gracias, bajo el cobijo de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica, ALFA. Ella trabaja en la Universidad de Edimburgo y en la UNAM,
Ahí pueden ver su dirección electrónica si quieren saber más sobre ella. Es www, el departamento, la Escuela de Derecho, Law, en educación, en el dominio académico del Reino Unido, United Kingdom, UK. Entonces, si hacen captura de pantalla, pueden descubrir más o simplemente googleen Amalia Maya y pueden encontrarla. La plática va a ser este viernes 26 de marzo a las 11 de la mañana, hora de México. Va a estar disponible en muchos países. Y eso es un problema porque si se llena mucho, no van a poder entrar. Nada más tienen capacidad para las 100 primeras personas. Pues yo les aconsejaría que estuvieran unos minutos antes, por lo menos, tratando de entrar a ver si lo consiguen. Y si no pueden, esto se va a poner, se va a hacer público después. Pero si lo pueden presenciar en vivo e incluso hacer preguntas en línea, creo que pueden aprovechar más. Bien, esto fue el primer comercial. ¿Alguna pregunta que tengan? Si gustan, continuamos. Ok. Vamos a hablar rápidamente de un trabajo del doctor Castañeda, que está en preparación, con vías a una futura publicación, tengo entendido. Es una introducción nada más a algunos de los temas que hemos tocado en estas sesiones. La lógica jurídica y los sistemas para hablar sobre normas, en especial sobre moral, ley y valores. Y en la presentación, el autor dice que la lógica deóntica identifica las estructuras lógicas operantes. O sea, ¿qué se sigue de qué? ¿Qué relaciones inferenciales hay entre diferentes conceptos, juicios y razonamientos jurídicos? Esa es la manera clásica de entenderlo. Y si les interesa este texto, tiene información sobre modelos desde hace siglos de Leibniz, del mexicano Eduardo García Maínez. Recuerden, es el tipo que escribió el libro sobre el concepto jurídico, el juicio jurídico y el razonamiento jurídico hace 70 años. Von Reich, el gran padre de las lógicas deónticas, y muchos otros autores que menciona, y algunos de los cuales presenta, de hecho, en este trabajo. En especial, analiza las lógicas de las proposiciones normativas, como por ejemplo las que estudia el derecho, las lógicas con modalidades morales y jurídicas. ¿Quién me puede decir una modalidad moral? Hay actos que moralmente son ¿cómo? ¿De qué modo son? Hola, Alejandro. Hola, buenas tardes, maestro. Disculpe la interrupción. Vamos llegando de trabajar y hay un poquito de falla en nuestro internet. Mencionaba que un ejemplo de la lógica moral
No, Por no, no, ejemplo, podemos decir que no, Alejandro, lo que pido es un modo de calificar un acto moral o un hecho moral, una persona moral. ¿Cómo puedes calificarlos? como bueno o malo. Esa es una modalidad. Bueno. Otra, alguna otra persona. Lo correcto y lo incorrecto podría ser. Correcto o incorrecto. Moralmente incorrecto. Moralmente correcto. Otra. Daniela dice apropiado e inapropiado. Moralmente apropiado. No estoy muy seguro. ¿Apropiado para qué? Que cumple quizás, o Ajá. sea, que cumple con lo que espera. Es subjetivo. Ajá. Disculpa, no te oí bien. ¿Me lo O puedes quizás repetir? no le entendí, doctor. Voy a escribirle mejor. Muy bien. Mientras Renata nos va a dar... ¿O quién faltaba? Miriam. Otro ejemplo de una modalidad moral. Bueno, correcto, apropiado. ¿Alguna otra? Miriam. Parece que se congeló. No, no estoy recibiendo nada de Miriam. Bueno, mientras pasemos a las otras. Las modalidades jurídicas. Ahorita leemos lo que ponga Daniela. Eh, Modalidades jurídicas. ¿Qué podemos decir sobre algo? Podemos decir que una persona jurídicamente tiene una personalidad Ajá. con buena reputación o mala reputación. Muy bien. Buena o mala reputación. Pero recuerden, estuvimos viendo las 12 sesiones pasadas ciertos operadores jurídicos, de que ciertas acciones o estados de cosas eran O eran P. ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba eso? ¿Qué era la O y qué era la P? Obligación y permisión. Exactamente. Obligación y permisión. Jurídicamente permitido, jurídicamente obligatorio, por ejemplo. Muy bien. Nos pone en el chat, Daniela, moralmente apropiado, como que cumple con un modo específico, pero puede ser un modo subjetivo. ¿Alguien sabe de algo moralmente apropiado? ¿Me pueden dar un ejemplo? Daniela introdujo esta noción de moralmente apropiado. Por ejemplo, ¿qué sería moralmente apropiado que López Obrador hiciera?
¿qué sería moralmente inapropiado que hizo Hitler? Matar judíos. Asesinar a muchas personas. Ok, se puede considerar moralmente inapropiado. ¿Renata? Solo le decía que lo que hizo mal Hitler o inapropiado fue matar judíos. Por ejemplo, y también gitanos, y homosexuales, y comunistas, y mucha otra gente. Muy bien. Entonces, todo eso, Pero eso, ay, perdón, doctor. ¿sí? Eso supuestamente es algo inapropiado para nosotros, pero es algo apropiado a sus ideales. O sea que lo que es apropiado para cierta moral puede ser inapropiado para otra moral. Muy bien. Por ejemplo, comer carne humana. ¿Es eso apropiado para la moral católica? Piénsenlo bien, ¿eh? No sé si conocen. Mm, Alejandro, ¿quieres decir algo? no, aún todavía no. Terminar de escucharle. Se corta mucho mi internet, perdón. Sí. Les preguntaba si conocen a los católicos. Tienen una ceremonia especial que llaman misa. Y durante esa misa, ellos creen que tienen la obligación de comer carne humana y beber sangre. No de cualquier persona, sino de su líder espiritual. Sí lo saben, ¿no? Sí, así lo manifiestan, más en cambio es un ritual y propiamente no es comer en forma orgánica lo que usted está mencionando, sino es parte de un ritual y asemeja a que fuese carne y cuerpo y sangre. No, los católicos, esto es Y un... dentro del catolicismo lo aceptan como tal. No, en el catolicismo hay un dogma, que es el dogma de la transubstanciación, según el cual durante la misa ocurre un hecho milagroso. La hostia de harina se convierte en carne humana y el vino de uva se convierte en sangre. Y no es alegóricamente o metafóricamente, es literalmente. Es un dogma católico. Un católico que no crea que está comiendo carne humana y bebiendo sangre humana estaría siendo hereje, porque es un dogma católico que en ese momento ocurre el milagro y se transforma en esas sustancias. Pero para otra persona, en otra religión, en otra cultura, eso a lo mejor sería inapropiado. Les parecería inmoral estar comiendo carne humana o bebiendo sangre humana. Entonces llegaría a la iglesia y diría, ah, me asustaron, pensé que era de a de veras. Los católicos les dirían, sí, sí es de a de veras. Pero esa persona diría, no, ustedes están alucinando. Yo veo claramente que eso es nada más harina y vino, no es sangre y carne, así que no me parece moralmente inapropiado que se coman harina y beban vino. Me parecería inapropiado si fuera verdaderamente eso. Noten que hay algunas religiones donde ni siquiera beber vino es apropiado. Por ejemplo, ¿qué religión prohíbe todo alcohol?
Alejandro, ¿no tienes el micrófono encendido? A ver si alguien sabe sobre religión comparada. Hay varias religiones donde está prohibido todo alcohol. En la religión de los cristianos, sí toman uno, sí toman otro. No, los cristianos permiten el vino. Algunos, no todos los cristianos. Hay algunas sectas cristianas donde no, pero muchas sectas cristianas sí. De hecho, en los evangelios, Otra religión. el principio de Cristo es transformar el agua en vino. Escribe Daniela, exactamente, el Islam es una de las religiones que prohíben el vino. Entonces, lo que es moralmente apropiado en un caso puede no serlo en otro. Son valoraciones, modalidades morales y jurídicas, valoraciones éticas y morales que pueden estar incluso en los sistemas jurídicos mismos. También este trabajo estudia a Leibniz y da un panorama de las relaciones entre lógica y derecho. Y empieza con el siglo XVII, cuando Leibniz escribe sobre cómo se parecen los conceptos normativos de justo, injusto, facultativo, y los conceptos modales, aléticos. Aletheia significa verdad, necesario, posible o imposible. Entonces, lo justo sería lo necesario normativamente, lo injusto sería lo imposible normativamente, y lo facultativo sería lo que es posible hacerlo o no con justicia. Y el derecho quedaría como un sistema de normas constituido por conceptos, juicios y razonamientos jurídicos. De hecho, en una de sus obras de juventud, la Elementa Juris Naturis, los Elementa Juris Naturis, debería decir, propone que justo o permitido es todo lo que es posible para obrar del hombre virtuoso. Notan aquí la diferencia. Aquí ahora me entiende justo como lo permitido, y permitido lo que es posible sin falta, virtuosamente. Injusto sería lo prohibido, o sea, lo que es imposible para alguien que nunca hace nada malo. Y equitativo u obligatorio sería todo aquello que sea necesario para ser virtuosos. Añade además algo que llama indiferente, que es lo contingente para el obrar del hombre virtuoso, pero más adelante va a llamarle simplemente no obligatorio. O sea que es posible no hacerlo. Indiferente parece que no importa. No, aquí es simplemente que no hay una prohibición. Entonces, notan que lo que está haciendo Leibniz es establecer relaciones lógicas entre ciertas valoraciones, ciertas modalidades que pueden ser jurídicas. Él está pensando en el derecho natural y posibilidad o necesidad. Ante eso, ha habido gente que ha dicho no se puede, porque la lógica es el estudio de las demostraciones. Y para demostrar, pues, sería como hacer una matemática. Pero no se puede hacer una matemática del derecho. ¿Ok? Curiosamente, la hemos hecho. Esto que alguna gente cree que no se puede hacer, ya se hizo. Y aquí me interesa que veamos rápidamente
algunos sistemas que escogió el doctor Castañeda para mostrar cómo podría hacerse. Por ejemplo, los trabajos de Jorgensen, Hofstadter, McKinsey, Merger, Ross. Estamos hablando de cosas que ocurrieron hace 70 años y alguna gente todavía no se entera. Pero no, de hecho, esto es 80 años, pero hace 70 aparece la introducción a la lógica jurídica de García Máinez y el ensayo de lógica modal de von Wright. Al siguiente año, las investigaciones sobre el cálculo modal de Becker y al año siguiente, la teoría de las proposiciones normativas de Kalinowski. O sea, como ven, a principios de los 50 hay una explosión de investigaciones sobre la lógica del derecho. Si ustedes creen que las lógicas del derecho son algo reciente, bueno, en la historia de la humanidad sí, apenas tiene 70 años, pero en la historia de una vida humana, no, ya tienen 70 años. Y en algunas investigaciones hasta más. Vamos a ver rápidamente la axiomatización de García Máinez. Número 1, el principio jurídico de no contradicción. Dos normas de derecho contradictorias no pueden ser válidas ambas. ¿Significa que no pueden ser ambas legales? Si se contradicen, ¿está diciendo García Máinez que no pueden ser ambas legales? Bueno, doctor, se presume que una está contraindicando lo que está refiriendo la otra. Por lo tanto, no serían igualmente parecidas. Sí, pero la pregunta era, ¿pueden ser ambas legales? Y la respuesta nos la da Daniela, pueden ser legales, pueden estar en la ley. ¿Sí? Desgraciadamente, como decía el personaje de Dickens, a veces la ley es un asno. A veces la ley se equivoca. A veces incluso la ley se contradice a sí misma. Lo que está diciendo García Máinez es que, aunque fueran legales, no serían válidas. Tendrían un defecto importante. Segundo principio, el principio jurídico del tercero excluso. Cuando dos normas de derecho se contradicen, o sea, una dice que sí, la otra dice que no, alguna de ellas latina. Porque o sí o no. Principio jurídico de razón suficiente. Para que fuera válida una norma jurídica, tendría que estar fundamentada. O sea, no se valen normas porque sí. Nada más porque Dios es grande y les dio boca y se les ocurrió. Tienen que estar fundadas, basadas en algo. Cuarto principio, identidad. La norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido o que prohíbe lo que no está jurídicamente permitido, pues está bien. ¿Sí lo ven? Está permitiendo lo que no está prohibido. Pero eso ya lo vimos nosotros en la sesión pasada. Si algo no está prohibido, significa que no hay la prohibición, que no hay la obligación de no, y la negación de la obligación de no hacer algo, lo definimos como la permisión simplemente. ¿Qué significa que está permitido? Que no hay obligación de evitarlo. Entonces, si una norma dice eso, pues está bien la norma.
o si prohíbe lo que no está permitido. Porque no permitido sería lo mismo que no, la negación de la obligación de no hacerlo, doble negación al principio se van, queda nada más obligación de no hacerlo, prohibido. Entonces, son lo mismo, y ustedes pueden demostrarlo con los métodos que vimos en las sesiones pasadas. Y propone von Wright, recuerdan, esto era García Maínez en el 51, el mismo año von Wright propone un cálculo. Todas las tautologías, todas las verdades de primer semestre de lógica, que se aprenden cuando se estudia lógica proposicional. Primer axioma. Si está permitido o P o Q, alguna de esas alternativas, es lo mismo, decir que está permitida esas alternativas es lo mismo que decir que se permite una o se permite la otra. Es lo mismo. Axioma 2. O se permite algo o se permite no hacerlo. Pero recuerden, el segundo disyunto es simplemente otra manera de decir no es obligatorio. Y por pura lógica proposicional, de esa que se puede aprender fácilmente en un primer curso de lógica, el axioma 2 se transforma en si algo es obligatorio, está permitido. ¿Les suena conocido? Es nuestro axioma 2. Entonces, el axioma 2 de von Wright es simplemente nuestro axioma 2 dicho de otra manera. Reglas para procesar la información. Se vale sustituir, se vale el modus ponens. Si no se acuerdan que si algo implica otra cosa y es verdad, entonces lo implicado también es verdad. Y finalmente, que se vale intersustituir, sin que cambie el valor de verdad, fórmulas lógicamente equivalentes. Si son lógicamente equivalentes, la idea es que están diciendo lo mismo, entonces pueden poner una en lugar de la otra. Y si alguien les dice, pero yo no dije eso, bueno, dijiste algo equivalente. Entonces, en cierto sentido, lo dijiste, pero con otras palabras. Axioma cuarto. No se va a dar el caso de que sea obligatorio, dado Q, hacer P, y al mismo tiempo sea obligatorio, dado esa Q, dejar de hacer P. Eso no puede darse. No puede darse al mismo tiempo tener esas obligaciones inconsistentes. La diagonal significa simplemente P dado Q. Entonces, supongan que ocurre Q. Si alguien llega y les dice, bueno, como ocurrió Q, tienes que hacer P, y como ocurrió Q, también tienes que hacer la negación de P. Pero ustedes no pueden hacer ambas cosas, tanto P como la negación de P. No pueden al mismo tiempo hacer P y dejar de hacer P. Por lo tanto, este axioma 4 dice, no se dan estas obligaciones simultáneas. Renata, ¿tienes un comentario? Más bien una pregunta, ¿qué significan los corchetes? El corchete es nada más un paréntesis para distinguirlo de los otros paréntesis. A veces pongo corchetes o pongo llaves o pongo incluso paréntesis angulares, nada más para que no se confundan, pero todos son paréntesis. No confundan los paréntesis angulares con el más que o menos que o mayor que o menor que se usa en matemáticas.
porque nos lo vamos a encontrar después cuando comparemos valores y decimos que algo es más o menos valioso que otra cosa, pero eso ya no son paréntesis. Axioma 5. Si es obligatorio que dado R, ustedes hagan P y Q, es lo mismo que decir, es obligatorio que cuando ocurra R, hagan P, y también es obligatorio que cuando ocurra R, hagan Q. Decir que es obligatoria esa conjunción dado R, es lo mismo que decir que es obligatorio cada una de esas cosas dado R. Axioma 6. Si es obligatorio P cuando ocurre Q o R, significa que es obligatorio P cuando ocurre Q y también es obligatorio P cuando ocurre R. Tú tienes esta obligación P, pase Q o pase R. Lo que estoy diciendo no es ni más ni menos que cuando ocurre Q tienes la obligación de P y cuando ocurre R también, porque son las dos alternativas que te creaban esa obligación condicional. Otro sistema que les presenta el doctor Castañeda en ese trabajo es el de Puga, Da Costa y Bernengo, del 86. Ya fueron, ¿cuántos? 35 años. Tiene varios principios. Por ejemplo, principios 1, 2 y 3 y 4 es simplemente la lógica clásica proposicional. No hay nada de operadores jurídicos, deónticos, morales, valorativos ahí. Pero el principio 5, si lo ven, sí tiene. Aparece una M chiquita. Significa moralmente obligatorio. Entonces, si es moralmente obligatorio que si ocurre P, entonces ocurra Q, implica que si es moralmente obligatorio P, es moralmente obligatorio Q. El principio 6 es que si es moralmente obligatorio P, entonces moralmente se permite P. De nuevo es nuestro axioma 2, pero aquí hablando sobre obligaciones morales. Principio 7. Cuando algo es una verdad lógica, alfa, es obligatoria moralmente. Lo inevitable, hay que hacerlo. Cuando no hay ninguna otra opción, eso es bueno, lo inevitable. El principio 8, notarán que ya aparece una J aquí, en lugar de la M. Significa obligatoriedad jurídica. Y como ven, el principio 8 es como el principio 5, y el principio 9 es como el principio 6, y el principio 10 es como el principio 7, pero para la modalidad jurídica. Donde se pone más divertido es en el principio 11. ¿Alguien puede leerlo? ¿Qué es la flecha? ¿Cómo se lee la flecha? A ver quién puede leer. ¿Alguien quiere adivinar? ¿Una conjetura?
¿Qué significará esa flecha? En el principio 11, a la izquierda dice P es jurídicamente obligatorio. Y a la derecha de la flecha aparece P es moralmente obligatorio. ¿Qué significará esa flecha? ¿Alejandro? ¿Puede ser una asignación, No, la flecha? no. Es un condicional. ¿Quién lo puede leer? Dice entonces que la obligación jurídica de P está condicionada a la obligación moral de P. En el sentido de que la obligación jurídica es suficiente para la moral. La condición moral es necesaria para la jurídica. Cualquier cosa que es obligatoria jurídicamente, moralmente lo es también. Si P es obligatorio jurídicamente, entonces P es obligatorio moralmente. ¿Creen ustedes que eso sea cierto? ¿Que todo lo que es obligatorio jurídicamente también es moralmente obligatorio? Pues pudiera mencionar que sí, aunque lo moralmente no es castigado jurídicamente, pero sí puede ser sancionado por la moral de las personas. Entonces, todo lo que te indique el derecho, todo lo que jurídicamente sea obligatorio para ti, Alejandro, ¿tú crees que tienes la obligación moral de hacerlo? Es correcto. ¿Estás de acuerdo, Renata? No estoy entendiendo muy bien, pero tengo una idea. Si, por ejemplo, algún familiar mío comete algún crimen, yo moralmente no sabría si denunciarlo, pero jurídicamente, pues tengo la obligación de hacerlo. El principio 11 dice que sería lo moralmente correcto, lo moralmente apropiado. Porque jurídicamente tienes la obligación, entonces moralmente tienes la obligación. ¿Te lo crees? Por ejemplo, si jurídicamente debes mandar a tu hijo a la guerra, entonces lo moral es que lo mandes a la guerra. Si jurídicamente hay que lapidar a una adúltera, entonces lo moral, el deber moral es hacerlo, porque la ley lo dice. No sé si han leído la ley mosaica, el Pentateuco, los libros de la Biblia, el Levítico, el Deuteronomio. Sí conocen los primeros libros de la Biblia, donde dice, por ejemplo, que si un niño desobedece a sus padres hay que matarlo. Pero ese no es el Antiguo Testamento. Así es la ley. Es la ley del Antiguo Testamento, de la Biblia. Entonces, eso es lo moral, porque está en la ley. Si hay una ley que dice que una mujer no tiene derecho al aborto sin el permiso del esposo. Sí lo saben, en México, en algunos estados.
hemos tenido esas leyes. Pues si está en la ley, lo moral es obedecerlo. Si es una obligación jurídica, es una obligación moral. ¿Están de acuerdo? Renata dice que no, Daniela dice que no, Miriam y Alejandro, ¿van ustedes a defender el régimen jurídico? ¿Van a supeditar la moral a la ley? Yo digo que no, maestro, porque pues algo es lo que te dice la ley y otra cosa es que tú la cumplas o que tú veas pues en otra perspectiva lo que está bien y lo que está mal. Porque la ley te puede decir una cosa, pero tú puedes pensar otra. Pero te equivocas, ¿no? Porque el principio 11 me dice que lo moral es Sí. obedecerla. Pues es que lo correcto sería obedecerla, pero ¿Siempre? pues hay gente que piensa distinto. ¿Tú qué piensas, Miriam? ¿Lo moral es siempre obedecer la ley? Pues yo pienso que sí, porque por algo nos están prohibiendo o poniendo las leyes que son las que pues van a regir una mejor sociedad. Entonces noten, Miriam puede utilizar el sistema D. D es de derecho, de deóntico, de Puga, da Costa y Bernengo. Tiene el principio 11 y Miriam acepta el principio 11. Así es como ella razona. Ella razona que si P es jurídicamente obligatorio, entonces P es moralmente obligatorio. Pero Renata y Daniela no pueden. Renata y Daniela no pueden usar el sistema D, porque no aceptan el principio 11. ¿Qué tal el principio 12? Lo moralmente obligatorio está jurídicamente permitido. ¿Creen ustedes que eso es verdad? Que todo lo que moralmente debamos hacer, la ley lo permite. Por ejemplo, en Estados Unidos, si alguien dice, yo no quiero ir a la guerra porque va contra mi moral religiosa, yo pertenezco a los bautistas, ellos están en contra de la guerra, o pertenezco a los cuáqueros, es mi religión, y entonces le dan una excepción religiosa. Alguien puede decir, como soy cuáquero, por mi religión, me deben permitir no matar a nadie, no ir a la guerra. Entonces, la idea es que si moralmente es obligatorio algo, jurídicamente debe estar permitido también. ¿Creen ustedes que siempre es así? Siempre que hay algo moralmente necesario, obligatorio, jurídicamente hay el permiso de hacerlo. Es que yo considero que lo moralmente puede ser permisible y no a la vez, no así jurídicamente, porque ya es algo preestablecido y está dictado ya propiamente en la ley. Por lo tanto, eso no es permisible. Pudiera traspolarlo de la siguiente forma. Si, por ejemplo, yo voy transitando en un vehículo y veo en la esquina el semáforo en color rojo, moralmente yo me puedo detener, pero si moralmente yo me lo paso, estaría infringiendo la ley y por lo tanto la ley sí estaría obligarla a cumplir, es decir, una sanción por haberme pasado ese alto. Entonces puede ser que tú tengas el deber moral de hacer algo que vaya contra la ley. Por ejemplo, para salvar una vida, que te pases un alto.
Pues puede haber momentos en los que tu obligación moral sea desobedecer la ley. Por ejemplo, la gente que cree en la desobediencia civil. Lo que está haciendo es decir, por razones morales, yo tengo derecho a no acatar ciertas disposiciones legales. Lo que están diciendo es, no siempre lo moralmente obligatorio es jurídicamente permitido. Y están en contra del principio 12. La gente que quiere defender la desobediencia civil no puede usar el sistema D, porque no acepta el principio 12. Entonces, lo que ven ustedes aquí es, cada sistema es una propuesta de cómo procesar la información jurídica. Y ustedes tienen que primero revisar los postulados, principios, presuposiciones, axiomas, para ver si están de acuerdo en usar ese sistema. Si los axiomas son aceptables para ustedes y las reglas del sistema les parecen adecuadas, entonces pueden usar el sistema. Pero ustedes no están de acuerdo en los axiomas, es probable que no estén de acuerdo en las consecuencias que salen de esos axiomas y no pueden usar el sistema por lo tanto. Vamos a complicar el sistema. Aquí, en estos momentos, ya tenemos algunos teoremas. Por ejemplo, si algo está moralmente permitido, entonces también lo está jurídicamente. Y ustedes dirían, no, espérate, a lo mejor tu moral te lo permite, tu moral te permite tener varias esposas, pero jurídicamente no se permite. La prohibición jurídica implica la prohibición moral. No, espérate, tú me puedes prohibir algo legalmente que sin embargo moralmente no me está prohibido. No veo ninguna razón moral para llevar uniforme, aunque las reglas de la escuela me digan que lleve uniforme. Puede haber que esté prohibido ir con pantalones está prohibido que las niñas lleven pantalones a la escuela, y sin embargo no esté prohibido moralmente. Cuando yo visité Estambul, cometí el error de meterme con shorts a una mezquita. Ustedes no pueden meterse con pantalones cortos o con zapatos a una mezquita. Ahora, si me preguntan a mí, ¿esa prohibición jurídica de la ley implica una prohibición moral? Yo diría no. Va en contra de las reglas, pero por razones religiosas, no por razones morales. Lo prohibido moralmente no es jurídicamente debido. Eso significaría que hubiera una concordancia entre lo moral y lo jurídico. Y si moralmente no debo matar, entonces jurídicamente no se me debe pedir que mate, ni siquiera para defender a la patria. Eso de que un soldado en cada hijo te dio, lo siento mucho, es muy inmoral nuestro himno nacional. Lo jurídicamente obligatorio está moralmente permitido. Igual, hay gente que decía, miren, yo nada más estaba cumpliendo órdenes. Pero hizo usted una cosa espantosa. No hice nada malo, yo nada más cumplí órdenes. Y si estaba jurídicamente obligado a obedecer, entonces deben darme el permiso moral de hacerlo. No me vengan a criticar ahora porque simplemente cumplí con mi deber jurídico. ¿Aceptarían ustedes esa defensa?
porque en este sistema sale como teorema, sale como algo que se puede demostrar. Y si aparte le añaden valores, les quedarían cosas como, por ejemplo, los principios 15 y 16. El 13 y el 14 son nada más las relaciones de mayor o igual valor, que son transitivas y contrapositivas. Pero el principio 15 les está diciendo, si dos conductas son axiológicamente indiferentes, las obligaciones morales o jurídicas también son axiológicamente equivalentes. El 17 y 18, si P es preferible a Q, las obligaciones morales o jurídicas de llevar a cabo P son más valiosas que las de cumplir Q, porque estás cumpliendo algo que es preferible. El 19 les dice que las obligaciones jurídicas poseen mayor valor que las morales. Y el 20, que los hechos valen más que las leyes. O sea, es mejor que algo ocurra a que simplemente tengamos la ley que diga que ocurre. En México tenemos muy bonitas leyes, pero decía mi abuela que hechos son amores y no buenas razones. Entonces, los hechos es lo que hay que amar y no las buenas leyes. Si tienen ustedes que escoger entre una familia con buenas normas y una familia con buena conducta, ¿cuál prefieren? ¿Cuál es más valiosa? Con buena conducta. Eso significa que tú aceptarías el principio 20, que si P es jurídicamente obligatorio, una norma, entonces es preferible que se haga a que sea jurídicamente obligatorio. Es mejor que se haga la buena conducta a que simplemente haya la norma de que debería hacerse la conducta. Entonces, las cosas que deberían hacerse es mejor que se hagan a que simplemente se normen. El principio 21 dice que los principios son más valiosos moralmente que los hechos. Son preferibles. Entonces, si algo es una obligación moral, ojo, no jurídica, en ese caso es al revés. Es más valioso tener buena moral que tener buena conducta. Y piénsenlo así. Supongan que dos personas les traen regalos. Una de ellas quiere envenenarlos porque cree que son alérgicos a la miel. Pero no son alérgicos, así que la miel se la comen y se nutren. Otra persona les trae chocolate, creyendo que les gusta el chocolate y les va a hacer bien. Sin saberlo, ustedes son alérgicos al chocolate y cuando se lo comen se mueren. ¿Cuál de esas dos personas fue más valiosa? ¿La persona que los lastimó sin querer o la persona que los benefició sin querer, tratando de dañarlos? Para alguna gente, lo que importan son las intenciones, la moral, no la conducta. Ustedes pueden tener buena moral y desafortunadamente, por razones que están más allá de su control, lastimar a otros sin querer. Y hay gente que es muy dañina, muy malvada, pero sin querer hace el bien. Según el principio 21,
es preferible la moralidad de P que su realización. Pero el principio 20 decía que era más valioso la realización que la norma. Entonces pueden aquí ver una jerarquía. En este sistema, lo moral es más importante que la realidad y la realidad es más importante que el derecho. Si ustedes viven en México, todos los días es un drama entre nuestra realidad, lo que hacemos, lo que debiéramos hacer y lo que la ley nos ordena que hagamos. Y son tres cosas a veces muy distintas: lo legal, lo moral y lo real. Para ustedes, como mexicanos o venezolanos, ¿qué es lo más importante y qué es lo menos importante? En este sistema de Puga, Da Costa y Bernengo, lo más importante es lo moral y lo menos importante es lo normativo. Finalmente, el principio 22 de la equivalencia material entre dos estados, inferimos su indiferencia axiológica recíproca. Y la idea es que si son equivalentes, una vale tanto como la otra. No hay diferencia. Finalmente, termina este trabajo el doctor Castañeda hablando de cómo usar estas herramientas para enfrentarse a las relaciones entre moral, leyes y valores. Muy bien, terminamos nosotros regresando a las diapositivas que ustedes ya tuvieron medio mes para revisar. Notaron que una de ellas traía un examen. Y el examen era simplemente que digan con sus propias palabras, o sea, parafraseen y den un ejemplo, lo que hicimos en las sesiones pasadas de ejemplificar, aterrizar y demostrar con los principios que se les dieron, axiomas y reglas, el siguiente teorema. Aquí dice, es demostrable que si dos cosas son obligatorias, si la conjunción de dos cosas es obligatoria, entonces la herradura, el condicional, hemos escrito esto hoy como flechas también. Si esa conjunción es obligatoria, cada uno de los conjuntos está permitido. Si es obligatorio A y B, se permite A y se permite B. 4. Den un ejemplo interesante de las premisas y la conclusión. Básicamente es el número 2. Y demuestre en nuestro sistema que este argumento es válido. Entonces, ¿cuáles son las premisas de las que tienen que dar un argumento interesante? Que obligatoriamente, si P, entonces Q. Y además P es obligatorio. Se sigue, se puede demostrar, de ahí se puede inferir, se puede derivar que Q está permitido. ¿Fui demasiado rápido? ¿O se entiende el examen? Ya lo habían visto ustedes en las láminas. Pero básicamente se les está pidiendo que expliquen, ejemplifiquen y demuestren un teorema y den un ejemplo y prueba de una derivación, de una inferencia, de un argumento. Si pueden hacer esas dos cosas, yo creo que se puede decir que tienen un manejo inicial
fundamental de lógica deóntica. No nada más lo entienden y lo pueden aplicar, sino que además pueden probarlo. Son capaces de demostrar lo que están sosteniendo mediante lógica. Y terminamos con decir en buen español, lo más elegantemente posible, estas 18 fórmulas. No les pongo las otras, aquí están otras 10, y con eso terminamos. Pues muchísimas gracias, doctor Raimundo. Siempre es un gran placer escucharlo. Creo que estas 3 sesiones han sido, diría alguien, bastante densas, pero sumamente interesantes. Muchísimas gracias. Tenemos todavía unos minutos. Ahora sí, sus comentarios, preguntas, quejas. No sé si se les antoje hacer el ejercicio, poner en español alguna de las fórmulas, o sea, traducirlo a su idiolecto. ¿Quieren que ponga la presentación de nuevo? Para que vean las fórmulas. Ok. ¿Los pueden ver? ¿Ya? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la primera persona que quiera se puede quedar con la 21. Yo, doctor, le digo qué Podemos significa. mencionar que Perdón, Miriam. Miriam, Sí, dime. sí, bueno, pues por las abreviaturas y lo que vimos, la 21 es la obligación de permitir algo. No, la P es la acción, no es P mayúscula. ¿Es que, perdón? La P que aparece en 21 es minúscula. Ajá, Es nada más una acción. acción. Ok. Entonces, ¿cómo leerías 21? ¿Que es obligatoria una acción? Exactamente. Es obligatoria la acción P. Por ejemplo, es obligatorio pagar impuestos. Pues, P es una acción, como pagar impuestos. 21 lo único que dice es obligatorio P. Eso es todo. ¿Alguien puede leer 22? ¿Está permitido realizar la acción Q? Magnífico, Renata. Así es. ¿Quién puede la 23? ¿Está
está permitido no realizar la acción P. Perfecto, eso es muy en español. Está leído perfectamente. ¿Ok? En un momento les voy a preguntar a Alejandro y a Daniela cuál fórmula quieren leer. La 24, doctor. A ver, inténtalo, Daniela. Se puede demostrar que si A es obligatorio, entonces no es obligatorio no hacerlo. Perfecta lectura. Muy bien, Daniela. Gracias. Estoy impresionado. ¿Ya habías estudiado lógica deóntica antes? Recuerdo muy poco de primer año de la universidad. Magnífico. Lo leíste sin un solo error. Gracias. Alejandro, ¿cuál te gusta? La 28 pudiera Órale. decirse que o se permite hacerla o no se permite hacerla. La Agua. 28. La negación está sobre la acción, no sobre la permisión. O se permite hacerla O no se permite hacerla. estás negando permitir. Estás diciendo no se permite, pero la P no está negada. La que está negada es la A. Se permite la acción o Doctor, pero no es una... O de no hacerla. Es una conjunción, entonces sería ahí. la 28 es una disyunción. Chequen, es como una V de latín vel, que Sí, significa perdón, las tengo al revés. sí, esta es la V que significa O. Como leyó correctamente Alejandro, o se permite hacerla o la P no está negada, así que tiene que decir se permite. Y ahora lo que está negado es la acción. O se permite no hacerla. Exactamente. No hacerla, negando el hacer, negando la acción A. Muy bien. Y la T acostada hasta la derecha de la 28 es teorema. Se puede demostrar, se puede derivar en el sistema. Hay una prueba o demostración de lo siguiente. Muy bien. ¿Alguien quiere intentar una más? ¿O paso yo a la siguiente lámina? A ver, Yo, doctor, la 25. la 25. Inténtalo. Ajá. Bueno, nos dice que es obligatoria una acción y entonces está permitido hacerla. Muy bien. Pero en buen español, el sí vendría al principio, ¿no? Si es obligatoria, Si es obligatoria una acción, entonces se permite hacerla. perfecto. Así es, efectivamente. Si una acción es obligatoria, entonces está permitida. ¿Se acuerdan? Esa es nuestra idea de que quisiéramos un sistema jurídico ideal. A lo mejor no es así como funcionan las leyes en México, pero es como quisiéramos que funcionaran. Que si algo es obligatorio, nos dejaran hacerlo, estuviera permitido. ¿Sí? Entonces, quisiera terminar con un ejercicio grupal. ¿De qué se trataron estas 3 sesiones?
¿De qué hablamos? No sean modestos. Bueno, Bueno, pues nos estuvimos, mencionó, sí, adelante. sí, bueno, nos mencionaba que, gracias, nos mencionaba que la lógica deóntica la debemos de utilizar en el razonamiento jurídico, estrictamente. O sea, Y, hablamos y pues sobre... bueno, que todos los axiomas y todos los... Ajá. Muy bien. Hablamos sobre lógica deóntica, sobre razonamiento jurídico, sobre axiomas. ¿Sobre qué más hablamos? Sobre principios y teoremas. Principios y teoremas. Muy bien. Muy bien. ¿Sobre qué más hablamos? Pues también, derivado de eso, de cómo llegar a la verdad o cómo darle valor, como por así decirlo, a un axioma. O sea, cómo demostrarlo, vaya. ¿Cómo demostrar teoremas a partir de axiomas? Muy bien. ¿Algo más que hayamos mencionado? Sí, yo considero dentro de lo que vimos la posibilidad de que hayan sistemas, digamos, idealmente válidos versus lo que realmente sucede, Así es. que fue para mí personalmente o sea, fue innovador a mi pensamiento porque sinceramente es una diferencia lo que sucede realmente versus lo que es válido y por ende, pero es de forma ideal. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, hasta donde yo recuerdo, ya no tienen que volver a tratar nada de lógica deóntica si no quieren. Van a meterse a las cosas de retórica, de argumentación jurídica, de cómo sopesar unos argumentos frente a otros. Entonces ya va a estar más metido dentro de la parte del derecho, en algunas cosas más alejado de la moral, en otras más cercano a la comunicación. Entonces van a tener una serie de sesiones, creo yo, muy interesantes a continuación, a partir de la próxima semana. Pero si les sirve de algo estos conceptos básicos sobre obligación e inferencia, pueden utilizarlo incluso en esos ámbitos. En cierta manera, nunca van a estar dejando de hablar de qué se sigue de qué y qué se infiere de qué. Y en ese sentido, la lógica deóntica los acompaña, aunque no sea explícita, aunque sea solamente de manera entre líneas, soterrada. Pero creo que ustedes están ya en mejor capacidad para poder darse cuenta de cuando alguien está jugando con conceptos jurídicos y pasando de unas afirmaciones a otras, haciendo inferencias. Espero que les sirva de algo y espero que se diviertan mucho en el resto del diplomado. Muchas gracias por su paciencia. Y disculpen que hayamos tenido que cambiar la hora de la sesión de hoy.
por dificultades con un problema, una equivocación que hubo con servicios escolares, y me quitaron la hora de hoy de 6 a 8, que era cuando esperaba yo poder tener el curso como antes. Pero gracias por haber asistido a pesar de este cambio de último momento. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Entonces, bueno, yo en lo personal considero que lo que nos explicó pues fue de mucha ayuda, porque pues hay temas que yo en lo personal no conocía, y pues creo que los teoremas y todo esto nos ayuda un poquito a pensar más allá de lo que tenemos. Entonces, pues a mí en lo particular me ayudó mucho, maestro, y le agradezco. Muchas gracias a ustedes, espero que les sirva de algo. Y los dejo con el doctor Castañeda, que espero no me tenga mal que haya malinterpretado alguno de los pasajes de sus materiales. Traten de torcerle el brazo para que se los comparta, los ponga a su disposición y puedan aprovechar. Ya les di una probadita de lo que viene en esas páginas, pero tiene mucho más que yo no alcancé a cubrir. Entonces, tal vez si le insisten mucho, él acepte compartirlos con ustedes, a condición de que ustedes le hagan comentarios y sugerencias para que mejoren para su publicación. Entonces, y muchísimas gracias. Los dejo en buenas manos. Muchísimas gracias, doctor Raimundo. Que tenga una muy bonita tarde. Un placer saludarlo. Gracias por todo, por su trabajo en este diplomado. Gracias. Y bueno, pues con esto concluimos justamente esta sesión, esta tercera sesión del diplomado. Les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Y bueno, les invitamos a que en 8 días pues estemos todos reunidos justamente ya con la doctora Corina. Que tengan una muy bonita tarde, que descansen y muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Muy buena tarde.